RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a dialogar, damos la bienvenida a esta hora al señor Vicente Alanoca, que es antropólogo, analista político, doctor en Derechos Humanos y Desarrollo. Muchas gracias por este contacto, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Ricardo, a sus órdenes. Siempre es un gusto y un placer conversar con ustedes, a sus órdenes. Bien, muchas gracias a usted nuevamente. Queremos tener su opinión respecto a esta situación que se está viviendo en el país. Ya ayer el presidente en horas de la noche dio un mensaje a la nación donde ha dado a conocer, ha ratificado esta solicitud que ha enviado la OEA para la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, aduciendo que hay una nueva modalidad de golpe de Estado contra su gobierno. ¿Cuál es su apreciación al respecto? Bueno, creo que por su propia naturalidad y también por la propia situación que pues atraviesa como persona, el señor presidente, como primer, digamos, el personaje que representa al Estado, a un año de su gestión, de hecho que ha cometido muchos desaciertos en relación a lo que había prometido, ¿no? Entonces, por otro lado, también hay que tener claro que muchos, desde que pues gana las elecciones, ya no querían verlo a Pedro Castillo como presidente. Entonces, ahí detrás de toda esta situación hay intereses, ¿no?, de por medio que no se dice la verdad. Por un lado, desde la gente que no quiere a partir del Congreso o la gente de la derecha radical, ¿no?, que no quiere verlo a Castillo, no se dice las cosas claras hacia el país. Y también desde el grupo del señor presidente, también hay cosas que no están pues tan digamos éticos, ni está pues en contra de lo que había prometido. Entonces falta un sinceramiento y transparentar en este proceso, ¿no?, que estamos viviendo, y seguramente en el futuro podría ser una situación más complicada, no solo para estos bandos, sino también para el país sobre todo, ¿no? La gente de afuera y también la propia población va a ir desconfiando más y más mientras no se sinceren las cosas, ¿no?, como hemos ido percibiendo desde que asumió hasta ahora, ¿no? Se refiere a que no se consideren las cosas por ambas partes, tanto del sector, por ejemplo, algunos congresistas, alguna parte de la oposición, como del mismo Poder Ejecutivo, del gobierno. Exactamente, ¿no? Porque bajo el pretexto de la ciudadanía o del pueblo o de la democracia, ¿no?, o representar al pueblo, hay muchos aspectos que se están olvidando, ¿no? Por ejemplo, hay problemas urgentes que hay que afrontar: el tema de salud, el tema de educación, el tema de corrupción que pues, se ha utilizado desde ambos lados, no se está trabajando así, no se está mostrando, ¿no?, digamos, en la práctica lo que se había prometido. Entonces, eso es una situación que preocupa, digamos, al país, porque las consecuencias, ¿no?, de lo que va a suceder y de lo que podría acontecer, pues no van a sufrir estos grupos, sino obviamente es la ciudadanía, ¿no?, los precios, el desorden, el caos, y seguramente en los otros sectores de gobierno, como en los otros niveles de gobierno, y estamos en un proceso de transferencia que vamos a vivir. Acabamos de pasar un proceso electoral para gobernadores regionales y gobiernos locales, pues va a perder credibilidad los sectores estatales, y también el sistema democrático pues se ha ido debilitando, y con esta situación se va a ir debilitando más y más, ¿no? Y hay una suerte de desconfianza en nuestros líderes, que la gente que promete al final pues son gente que no tiene el sentimiento y la capacidad como para poder liderar un proceso de cambio, ¿no? Con todas las cosas que se tiene, digamos, por ejemplo, la riqueza, los recursos, ¿no?, su gente, ¿no?, que obviamente que también hay gente que tiene ese sentimiento de cariño por el país,
que no ha sido parte de este gobierno, y también hay gente detrás de eso, como insisto en esto, que tiene otros intereses oscuros que no lo dicen la verdad, ¿no? Se camuflan bajo la categoría de la democracia, el pueblo, ¿no? La defensa, ¿no? Y también el tema del terruqueo, que ha estado de moda, pero parece que esto se ha congelado. Sin embargo, pues hay otras formas de poder rechazar y ganar, digamos, a lo que tiene pensado la clase política, ¿no?, en el país. Ahora, en cuanto a este pedido que se ha hecho el presidente de la República a la OEA, ¿cómo lo califica? ¿Es bueno? ¿Sería recomendable que la OEA, una vez que se está reuniendo en estos momentos, apruebe esta solicitud? Seguramente venga una misión acá a nuestro país para analizar esta situación. ¿Se le debería abrir las puertas, colaborar con esta organización internacional? Yo creo que como la OEA, como una instancia supranacional, está facultada en base a, digamos, a una evaluación. Seguramente lo están evaluando. Sin embargo, creo que cuando uno acude hacia afuera es cuando no tiene, cuando pues no posee la capacidad como para poder resolver los problemas. Entonces, creo que esta cuestión nos dice mucho de nuestro gobierno, sobre todo ahora, ¿no? A un año de su gestión, vaya acudiendo a la OEA, ¿no? Yo creo que eso ha debido ser al inicio, ¿no? Demostrar, digamos, una suerte de un gobierno más amplio, y además todo lo que había prometido hacia a la población debería ir cumpliéndose, asumiendo responder a todo, ¿no? La nueva constitución, el tema de los cambios, digamos, en los equipos, en los diferentes sectores. Entonces, acudir hacia afuera me parece que es un acto de ineficiencia. Cuando uno no puede resolver en su casa los problemas que tiene que ir hacia afuera y resuelve pues como la OEA. Eso, la verdad, a mí me hace pensar mucho de lo que no podemos a estas alturas del siglo XXI estar pidiendo una intervención de hacia afuera. Yo creo que quienes sentimos al Perú, quienes tenemos ese corazón colectivo de la diversidad de pueblos y culturas que es nuestro Perú, estamos en la capacidad de resolver nuestros problemas, y los que todavía piensan que no es así, pues están equivocados. Entonces ahí creo que tenía toda la capacidad el gobierno para poder afrontar la problemática que pues ha planteado en su campaña electoral, y también tener un staff de técnicos que debían responder a resolver estos problemas. Sin embargo, hoy es muy lamentable que se acuda a la OEA. No estoy diciendo que es malo, sin embargo, nos dice cómo estamos manejando el país, ¿no? Sí, tiene razón usted, doctor Alanoca, porque esta es una situación porque las partes involucradas no tienen esta voluntad o la capacidad de sentarse a conversar y buscar un desarrollo más civilizado, ¿no? Incluso la oposición debe ejercer un clima más de gobernabilidad, y también el Poder Ejecutivo demostrar que, si bien es cierto, ellos dicen que no están, el propio presidente no está involucrado en actos de corrupción, demostrarlo, ¿no? Debe ser abierto a las investigaciones. Y esto no se da tanto del presidente de la República, y cada día estos mensajes se van subiendo de tono, ¿no? Hoy, por ejemplo, el presidente de la República nuevamente, en una actividad que ha tenido en La Libertad, se ha ido contra la prensa nuevamente, y esta situación tiene que darse de una manera más democrática. El presidente estará abierto a la investigación, y también por otro sector, las partes que lo investigan, cumplir con todo el proceso que se requiere para una investigación abierta, libre y transparente. Bueno, casi todas las instituciones en el país en estos últimos 30 años, ¿no? Donde están, pues sabemos, nada es secreto, que todos los expedientes están involucrados en temas de corrupción, y muchas instituciones pues han perdido credibilidad. Sin embargo, dentro de esas instituciones todavía conocemos gente que pueda, digamos, reivindicar y legitimar lo que debería ser el rol de estas instituciones, ¿no? El Ministerio Público, el Poder Judicial, el mismo Congreso,
y el entorno de nuestro señor presidente igual. No creo que todo, como se está sacando a la luz muchas cosas, ¿no? Vinculados a cosas ocultas que no son nada transparentes y nada democráticos, son, digamos, los pretextos que algunos grupos han buscado y van a seguir buscando. Sin embargo, también es evidente que para nada funciona la ley del embudo, ¿no? Lo ancho para algunos y lo angosto para otros. Entonces, estas situaciones realmente nos dicen cómo están nuestras instituciones. Por eso yo creo que hay una suerte, digamos, de una dirección un poco despistada de lo que debería ser digamos, el gobierno. Eso amerita tener, digamos, soluciones desde adentro, no solo desde afuera. Así es. No con gente que esté comprometido por el país. Y pues hay gente, por ejemplo, conozco desde las universidades, desde los sectores, las mismas organizaciones sociales, ¿no? Que de alguna manera todavía sienten ese sentimiento. Doctora Lanoca, vamos, pues, le pedimos un momento porque para que usted también escuche, vamos a trasladarnos precisamente a esta reunión del Consejo Permanente de la OEA que está considerando la situación de nuestro país. Vamos en vivo. Ok, adelante. Está en riesgo su proceso político-institucional o su legítimo ejercicio del poder. Con fecha 12 de octubre, esta Secretaría recibió por parte del señor Presidente de la República del Perú y el señor Canciller la solicitud de asistencia basada en los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática. Dicha solicitud ha sido distribuida a todos los miembros del Consejo Permanente. Es por ello que hemos solicitado la convocatoria a esta sesión extraordinaria para que el Consejo Permanente considere la solicitud y disponga aquellas medidas que considere apropiadas. La Secretaría General dará todo su apoyo a lo que el Consejo decida. Señor Presidente de la República nos dice en su carta que se dirige a nosotros con la finalidad de solicitar la aplicación de los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática Interamericana, que señalan que cuando el gobierno de un Estado miembro considere que está en riesgo su proceso político, institucional, democrático, su legítimo ejercicio del poder, podrá recurrir al Secretario General del Consejo Permanente a fin de solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática. Y el artículo 18, que es cuando en un Estado miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo de un proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder, el Secretario General o el Consejo Permanente podrá, con el consentimiento previo del gobierno afectado, disponer visitas y otras gestiones con la finalidad de hacer un análisis de situación. El gobierno del Perú ha decidido activar este mecanismo de garantía colectiva para preservar la institucionalidad democrática y el legítimo ejercicio del poder, teniendo en cuenta que en los últimos meses vienen ocurriendo en Perú una sucesión de hechos y situaciones que definitivamente pueden llegar a configurar, de acuerdo a la nota, una alteración del orden democrático e institucional de Perú. La racionalidad de los artículos 17 y 18 se señala, suponen su aplicación cuando se producen los hechos fundantes que definen la situación, una sucesión de hechos que ponen en riesgo la institucionalidad democrática y que violentan los elementos constitutivos de la democracia representativa establecidos en los artículos 3 y 4 de la Carta Democrática Interamericana. El señor Presidente y el señor Canciller refieren al discurso del fraude electoral, que sobre este punto se pudo observar las denuncias a partir del 7 de junio de 2021 de fraude sistemático. El 14 de junio, las impugnaciones de actas electorales por parte de abogados, las actuaciones de congresistas peruanos para denunciar el presunto fraude el 27 de junio, el 19 de agosto, la instalación de una comisión investigadora al respecto. Este discurso colisionaba abiertamente con respecto a un proceso electoral y autenticidad que además está reconocido por el artículo 176 de la Constitución Nacional, ha sido desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, el 19 de julio de 2021, la OEA saludó la proclamación de los resultados de las elecciones y señaló que los cuestionamientos deben ser resueltos por las vías institucionales. Además, el 13 de enero de 2022 se archivaron 6 denuncias por la presunta falsificación de firmas. Refiere también en la carta a 3 comisiones parlamentarias para investigar al presidente.
12 de agosto de 2021, Comisión Investigadora de 100 días de Gobierno Castillo. 15 de julio de 2022, aprobó un informe de la Comisión de Fiscalización. Se también refiere a manifestaciones de los congresistas para retirar al presidente de su cargo. Se señaló que, se llegó a señalar que se emitan pronunciamientos señalando que el Perú ha sido capturado por el comunismo y que el presidente Pedro Castillo es un presidente que no tiene legitimidad. Eso fue el año pasado, el 13 de diciembre de 2021. Se produjeron también reuniones para llevar adelante proceso de vacancia del presidente, así como declaraciones de titulares de órganos constitucionales que se señalan en esta nota como fuera de sus competencias. El 8 de febrero del 2021, el defensor del pueblo, dejando de lado su rol constitucional, dice, de promover la democracia y el cumplimiento de la Constitución, pidió la renuncia del presidente en Televisión Nacional. Y el 11 de octubre de 2022, la más reciente, a la hora de presentar la denuncia constitucional de que se habló en líneas arriba, la fiscal de la Nación realizó una conferencia de prensa sindicando al presidente Castillo como parte de una organización criminal. Se refiere también al uso irrazonable de la vacancia presidencial y al tema de la disolución del Congreso como elementos institucionales a tener en cuenta por este Consejo Permanente. Así también refiere en su literal F a la búsqueda de limitación de competencia del Poder Ejecutivo por parte del Congreso. La ley 31.355, el 21 de octubre de 2021, el 7 de diciembre de 2021, un proyecto de ley para reafirmar el artículo 117, ampliando los supuestos para suspender o destituir al presidente. 22 de enero de 2022, debido al interés del Poder Ejecutivo de promover un referéndum, se hace una ley que refuerza los límites para convocar referéndum en Perú y que fue observada debido a que afectaba el derecho a la participación política, vulnerando el régimen democrático. El 11 de febrero de 2022, la Comisión de Constitución del Congreso aprobó el dictamen que elimina la cuestión de confianza obligatoria, voto de investidura. Con ello, se señala el propio Congreso restringe su capacidad de control político con la única finalidad de impedir que el Poder Ejecutivo solicite la confianza de manera obligatoria. Dificultades en el ejercicio presidencial de dirigir la política externa. Se negó el 14 de julio de 2022, no aprobó la realización de la Asamblea General de la OEA en Perú. Luego eso fue levantado. El 16 de julio decidió archivar el proyecto de ley que buscaba la aprobación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia, y la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. El 5 de agosto se negó permiso de salida al presidente Castillo para ir a la transmisión de Mando Colombia. El 7 de octubre se volvió a negar el viaje de el presidente Pedro Castillo, ahora al Vaticano y Bruselas. Solicitudes de vacancia presidencial. 10 de noviembre del 2021 se presentó una solicitud. El 8 de marzo de 2022 se votó un segundo pedido de declaratoria de vacancia contra el presidente. Fue sometido a votación esta segunda vez, no se llegaron a los votos. El 3 de octubre de 2022 el congresista no agrupado inició un tercer pedido de vacancia. Abuso del control político se señala. Durante los más de 13 meses del gobierno de Castillo, el Congreso ha realizado numerosas acciones de control político en los ministros, interpelando en 27 oportunidades, censurando a 5 ministros, una cifra récord en los últimos 20 años. Acusaciones constitucionales del 11 de febrero del 2022, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El 10 de junio de 2022, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró procedente dos denuncias constitucionales contra el vicepresidente Denia Boluarte. Hasta octubre de 2022, adicionalmente, existen 15 denuncias constitucionales contra el presidente y su equipo de gobierno. Obviamente se refiere también a la nota de las opciones constitucionales en las cuales interviene el Congreso de la República y permiten retirar permanente o transitoriamente al presidente. Según el artículo 113 de la Constitución, señala la nota, más allá de las situaciones objetivas, muerte permanente, capacidad física, renuncia o salida del país sin autorización, hay 2 supuestos para retirar del cargo a un presidente: vacancia por permanente incapacidad moral, destitución excepcional por una acusación constitucional. De conformidad. Bien, ahí estamos escuchando a Luis Almagro, secretario general
de la OEA en este relato que está haciendo de la argumentación que ha presentado el gobierno para la intervención precisamente de esta organización internacional. Doctor, muchas gracias, Anoka, por aún continuar con nosotros. Queríamos que nos dé su argumentación al respecto, pero hemos estado escuchando solamente la parte del gobierno, ¿no? Que, bueno, vacancias, el pedido, ha dicho, incluso ha relatado por secuencias de censuras a ministros, pero sabemos nosotros, aquí los peruanos, que esas censuras a los ministros, por ejemplo, han sido por las malas designaciones que ha tenido el propio presidente de la República, ministros cuestionados, comprometidos, incluso un exministro que aún sigue prófugo, ¿no? El ministro de Transportes y Comunicaciones. Ahora, le comento que mientras se está dando esta reunión, hace ya unos instantes, mientras el Consejo Permanente de la OEA sesiona en los Estados Unidos, el presidente del Congreso, José Williams, está ya remitiendo un oficio al ente internacional expresando también su disposición al diálogo para explicar la situación del país. Sus últimos comentarios, por favor, doctor. Bueno, cada parte va a ir argumentando su, digamos, su situación, ¿no? Acá hemos visto, por ejemplo, todos los antecedentes que han ido señalando, está dando lectura de la carta, del documento que ha presentado el gobierno, ¿no? Hacia la OEA. Seguramente luego de esta lectura se va a pronunciar, ¿no? Y probablemente que por su rol y por su función que le toca a la OEA va a tener que agrupar o reunir, e intentar reunir a un diálogo, ¿no? Para que se pueda dar, y como dice, que no se altere el tema del orden constitucional, todo esto. Sin embargo, como usted dice, estamos completamente de acuerdo en eso. Hubo serios errores, ¿no? Y esos errores, pues, tienen que ser admitidas, no para sancionar, y eso se encargará a las instancias pertinentes, no, la población, la ciudadanía también tiene derecho a conocer y saber, y pues ya no podemos engañar de las malas designaciones de los ministros y inclusive de los funcionarios, ¿no? Donde están involucrados algunos congresistas, ¿no? Donde están involucrados muchos funcionarios. Entonces creo que eso nos dice cómo se maneja y se ha venido manejando. Ahora, claro, ahora se sabe más que antes, ¿no? Pero si nosotros nos remontamos a todos los gobiernos que han estado, digamos, que tenían el poder, pues las cosas han sido peores, y eso nos consta. Y sin embargo, pues también tiene que alcanzar a esa gente que ha hecho y que sigue haciendo daño al país, ¿no? Ojalá que la gente se dé cuenta, la población también evalúe, para que podamos salir de esta situación tan compleja e difícil que nos toca vivir. Y seguramente si no salimos de esto, pues las consecuencias serán, pues, quizás más duras para la ciudadanía, ¿no? Porque estamos en una situación de guerra, recién queremos salir de esto de la COVID, todo esto, ¿no? Entonces habría que esperar y siempre tener esperanza en su gente, en nuestra población, en nuestras autoridades, que todavía, pues, tienen el sartén, el mango, ¿no? Para dirigir lo que necesita nuestro país. Bien, toda la razón, doctor Vicente Lanoca, porque acá los únicos perjudicados ante esta situación, sea por el mal accionar del gobierno y con la oposición de estos políticos, somos todos los peruanos, indudablemente. Ningún peruano se salva de esta situación, puede ser perjudicado cuando no hay una gobernabilidad, cuando el país no marcha bien. Con este tipo de crisis política, de crisis económica, nos afecta indudablemente a todos. Muchas gracias, doctor Vicente Lanoca, por este contacto aquí en RCR. Nuevamente, siempre usted a disposición de nuestro llamado. Un abrazo, muy buenas tardes. Un abrazo a ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. El doctor Vicente Lanoca. Hemos estado aquí en diálogo. Él es antropólogo, analista político, doctor en Derechos Humanos y Desarrollo. RCR, la red que comunica y une al Perú.